Hola, mi nombre es Javier Molina y para este episodio vamos a hablar sobre el misterio de Psique. Es un misterio griego que es básico dentro de lo que es este como este como pensamiento al cual estamos desarrollando, estamos explorando, ¿ok? Y aparte es parte de los misterios como básicos dentro de lo que es la esotérica y un poco la espiritualidad, ¿no? Entonces, el misterio de Psique quizás lo conozcan por el mito griego de Psique, ya que es uno de los mitos como más famositos, por así decirlo, dentro de la mitología griega. Em, y quizás hayan visto alguna iconografía de este mito, ya que este mito, al ser, a la, mira, la verdad no sé si es tan famoso, pero al haber sido famoso, varios artistas y varias personas sacaron como cierta iconografía de las pinturas y del mito que se hizo a Psique. Entonces quizás hayan visto alguna iconografía o ya conozcan el mito o sepan algo. Que de hecho, psique, de la palabra psique viene psicología. Es como la etimología de psicología proviene de psique. De hecho, hay un símbolo que quizás lo hayan visto porque hay ciertos psicólogos que ocupan o como logo o como símbolo o como parte de una firma o algo, este símbolo que se ocupa para describir a psique, que es como una especie de letra, por así decirlo. Pero bueno, entonces, psique, psique es conocida por el mito griego de Psique, ¿ok? Psique dentro del mito griego es una doncella hija de un rey y hermana de otras dos hermanas, ¿no? Entonces, dentro del mito griego, Psique es reconocida como una doncella muy linda, muy bella, aparte de una belleza externa, una belleza interna, o sea, es bondadosa, es honesta, es amable con todos, sin importar el tipo, la clase ni nada, ¿no? Entonces la describen como una em, doncella virtuosa, ¿no? Entonces, dentro del mito, al rey eh, se topa con un oráculo, el cual le dice que para que su pueblo no esté bajo peligro o no peligre, tiene que sacrificar a una de sus hijas, a la hija más bella, ¿no? Eh, y honesta y bondadosa, ¿no? O sea, básicamente a Psique, ya que sus otras dos hijas no... Eh, bueno, la describen como no como doncellas que no son bellas ni por fuera ni por dentro. O sea, que son envidiosas, que todo eso, ¿no? Entonces, básicamente, sí que representa la virtud, las virtudes, y las hermanas representan como las desvirtudes, ¿no? Como la envidia, la pereza, la lujuria, todo esto, ¿no? Que son las desvirtudes dentro de un, ¿cómo se puede decir? Como dentro de las mujeres, ¿no? Eh, entonces aquí, bueno, siguiendo el mito, sí que es tomada para ser sacrificada básicamente y la llevan a un risco. La dejan ahí sola, esperando a que una bestia la venga a buscar, ya que el oráculo le profetizó al padre, al rey, que una bestia iba a venir una bestia peligrosa iba a venir a llevarse a su hija, ¿no? A cambio de que el pueblo no esté en peligro ni nada de esto, ¿no? Entonces, así que la dejan sola para que nadie vea a la bestia y para que sí que pueda como irse con la bestia, ¿no? Como una especie de secuestro o lo podríamos ver también como si tuviera una similitud
similitud a la historia de La Bella y la Bestia, ¿no? De cómo es que Bella, una doncella también virtuosa, amable, que también se describe como una doncella que no es tan solo bella por fuera, sino que es también bella por dentro, ¿no? Se sacrifica para poder hacer que su padre ya no corra peligro, pero ella quedarse con la bestia, ¿no? Estar con la bestia como una especie de sacrificio a los demás, ¿no? Después de un tiempo, unas horas, empieza a aparecer una especie como de viento mágico, por así decirlo, el cual la eleva hasta un castillo flotante en el cielo, ¿no? En el cual sí que ve que en este castillo está vacío, o sea, no hay personas, solamente está ella y muebles y frutas y un montón de cosas, ¿no? Pero resulta ser que en este castillo hay sirvientes invisibles, ¿no? Que la empiezan a atender y todo. Entonces, llegando la noche, llega esta bestia por la cual a la cual la ofrecieron, le dice que durante el día no va a estar dentro del castillo, o sea, no va a estar con Psique, y le dice que todas las noches van a tener un encuentro sexual, ¿no? Entonces le da como diferentes reglas, y una de ellas es que no puede por nada del mundo ver su rostro. Eso está completamente prohibido, y no, básicamente si rompe esa regla va a ser como se podría decir, echada del castillo, y aparte va a atacar al reino, ¿no? Esta bestia. Entonces sí que básicamente como estaba conforme con la vida que tenía ahí dentro de ese palacio, de ese castillo flotante, decidió seguir las reglas y no hacer nada en contra de esta bestia, ¿no? Entonces durante los días siguió teniendo durante el día como esta especie de soledad, aunque tenía sus sirvientes invisibles, y durante las noches tenía su encuentro con esta bestia que tenía forma de hombre, ¿no? Sin preguntar cómo era ni nada, solamente obedeciendo. Y obviamente también hay que aclarar que se cuenta que sí que tenía le gustaba su vida que estaba teniendo. Entonces durante un encuentro en la noche con esta bestia, sí que le pregunta, le consulta si es que puede ir a visitar a su familia, ya que los extrañaba y todo esto. A lo cual la bestia accedió sin ningún problema, solamente que obviamente sí que tenía que volver al castillo y todo, ¿no? A ese templo flotante en el cielo. Entonces sí que fue transportada por este viento mágico, el cual la lleva al risco donde la habían dejado, y sí que va a visitar a su familia. Obviamente sí que estaba adornada de joyas y todo esto, ¿no? Entonces se veía súper más bella, y obviamente tenía joyas de oro y se veía aparte feliz. Por lo cual sus dos hermanas, que como dijimos las hermanas eran desvirtuosas, o sea tenían desvirtudes, entonces tenían envidia y todo esto, y a raíz de su envidia decidieron meterle como discordia a la mente de Psique, ¿no? Entonces le empezaron a decir que era raro que este amado o este amante le prohibiera ver su cara, que por qué no lo hacía, que todo esto, ¿no? Entonces básicamente le hicieron crear bueno,
básicamente la hicieron de entrar como en discordia o como en confusión, y le dieron indicaciones de que durante la noche, después de su encuentro con su amante, con esta bestia, durante las horas de sueño de esta bestia, ella tomara una vela y tomara un cuchillo. La vela era para ver la cara de la bestia y con el cuchillo matarla, ¿no? Matar a la bestia. Y sí que obviamente confundida y ya con una semilla de discordia dentro de su mente, decide hacer caso, y cuando la bestia estaba durmiendo, decide agarrar una vela y un cuchillo, y cuando se acerca a ver el rostro, quién era esta bestia, se da cuenta de que es un joven hermoso, un joven con una belleza muy extraordinaria, si se le podría decir así. Y bueno, ahí se da cuenta que este joven, este amante, esta bestia, es el dios Eros, el dios del amor, ¿no? Y hipnotizada por esta belleza que tenía este dios, no se da cuenta que de la vela cae una gota de aceite que cae en el rostro. Bueno, aquí depende. Algunos dicen que cae en el rostro del dios Eros, y otros dicen que caen en el pecho del dios Eros. Pero cae una gota de aceite a la piel del dios Eros, a lo cual el dios Eros se despierta y se da cuenta que sí que rompió una de las reglas que él había dicho, que él había hecho que ella prometiera que nunca iba a romper esa regla. Y al ver esto se indigna, por obvias razones, y decide irse, y ya no aparece dentro de los días en los que sí que sigue en su castillo claramente. Y este Eros ya no la va a visitar ni por el día ni por la noche, a lo cual Psique se siente arrepentida y triste y decide volver a su hogar, ¿no? A todo esto sus hermanas envidiosas claramente gozando de las joyas que le había dado el dios a Psique, y obviamente gozando de que Psique ya no era feliz, ¿no? Durante aquí, dependiendo de quién lo cuenta, hay gente que te cuenta que Psique se volvió una devota a Demeter, y que durante todos sus días ella hacía sacrificios y hacía como tareas y todo esto hacia la diosa Demeter, ¿no? Solamente que claramente lo hacía con mucha tristeza y mucha pena, y lloraba y todo esto. Y según se supone que Demeter habla con Psique y le dice que vaya a hablar con la diosa Afrodita, que es la madre de Eros, y que le pida que vaya a pedir, a dar arrepentimiento, ¿no? O sea, a pedirle el perdón a Afrodita, ¿no? Y que la ayudara a poder volver con Eros. En otros mitos te cuentan que durante su instancia en su hogar sí que obviamente estaba triste y todo eso, y que después fue a donde Afrodita y le pidió eso, consejo para poder volver con Eros y que la perdone y todo esto, ¿no? Pero bueno, la cosa es que va donde el templo de Afrodita, le reza a Afrodita, le pide su ayuda para poder volver con Eros y que Eros la perdone, a lo que Afrodita la manda a hacer tareas, ya que si quería su ayuda necesitaba hacer tareas que ella le diera. Entonces, entre varias tareas sucedían como cosas quizás como un poco como extrañas. Por ejemplo, creo que había una tarea en la que tenía que separar, no sé si granos de arroz y lenteja, bueno, pero tenía que separar una montaña de granos que estaban surtidos, y tenía que separar uno por uno los granos, ¿no?
Entonces, realizando esta tarea, sucede algo extraño. Sucede que las hormigas empiezan a tomar cada semilla y la van separando en los montones que ya sí que había realizado, ¿no? Entonces, básicamente logra terminar la tarea junto con esta ayuda milagrosa, ¿no? Entonces, después de varias tareas, Afrodita manda a Psique al inframundo a buscar una caja que contenía belleza, que tenía que pedírsela a la diosa Perséfone, ¿no? Que es la esposa de el dios Hades. Entonces, Psique, al ser mortal, no tenía un acceso tan fácil hacia el inframundo, ya que recordemos que los dioses tienen un acceso más fácil al inframundo o al Hades, ¿no? Que también lo llaman así. Entonces sí que sabía que la única forma que un mortal, o la única forma conocida en la que un mortal puede cruzar al inframundo es muriendo. Ella se le ocurre subir a una torre altísima y tirarse por ahí para poder ir a realizar la tarea al inframundo. A lo que antes de tirarse, sucede que una voz misteriosa le dice que no se mate, no se tire, porque había otra forma para poder ingresar al inframundo y poder traer esa caja con belleza a Afrodita. Entonces le dice que hay una entrada, que tiene que ir hacia ella, pero que tiene que llevar ciertas cosas, ciertas como ofrendas, por así decirlo, para poder entrar, ¿no? Tiene que llevar una ofrenda a este señor que lleva las almas por el lago del inframundo, que no me acuerdo cómo se llamaba, Quironte creo que era. Entonces tiene que llevar unas monedas especiales para este hombre, ¿no? Para que este hombre pueda dejar pasar. Así que ya que era mortal, este hombre solamente llevaba las almas de los fallecidos, no llevaba mortales. Entonces tenía que llevar eso para que la pudieran dejar pasar. Tenía que llevar comida para Cerbero, para el perro de 3 cabezas de Hades, que era el que cuidaba la entrada al inframundo, ¿no? Entonces, realizando todo esto, logra llegar al inframundo, logra encontrar a la diosa Perséfone, le dice que viene a buscar una caja, una caja para Afrodita, ¿no? A lo cual Perséfone le da la caja, sí que se va, y antes de salir del inframundo, sí que decide abrir la caja, porque al haber belleza allá adentro, ella había pensado que ya que se iban a reencontrar con Eros, tenía que estar bella para él, ¿no? A lo que sí que abriendo un poquitito la caja, logra desatar la belleza que había dentro, lo cual la deja desmayada en el suelo, ¿no? Cuando se desmaya en el suelo, llega del cielo, aparece el dios Eros, quien la rescata y la logra llevar al Olimpo. Allí logra devolverle la conciencia, logra revivirla, por así decirlo, y la lleva donde Zeus, para que los case, y aparte para que Zeus la deje tomar de la ambrosía, ¿no? Que es esta, permite que sí que pueda tomar este como líquido, este elixir, que hace que sean inmortales, ¿no? Que no pierdan su inmortalidad y que aparte se convierten en inmortales. Entonces sí que al tomar este líquido, este elixir, se logra convertir en inmortal y es nombrada como diosa, ¿no? Y es la diosa Psique. Ahora, a veces en ciertos mitos te cuentan que Psique muere en el inframundo y que es después rescatada por Eros y la logra revivir, o la logra como traer de nuevo a la vida, ¿no?
depende del mito, pero básicamente cuentan lo mismo, como es que al final Psique se vuelve una diosa, ¿no? Se vuelve parte del Olimpo. Ahora, Psique, la palabra psique del griego al español tiene varios significados. Psique del griego al español se traduce como alma, que sería como lo más conocido, que la gente conozca, que psique significa alma, pero también significa aliento o soplo de la vida o soplo, así como sí, bueno, soplo, ¿no? O como aire, o también el, el, el significado que también le dan es de mariposa. Entonces, básicamente, quizás, bueno, sí que dentro de la iconografía que le dan, dentro de los de las pinturas y todo esto, así que le dan el símbolo de las alas de mariposa, ¿ok? Que básicamente se ven ahí como aeros cargando con Psique, o bueno, cargando con Psique o jugando con Psique, y Psique como una doncella que tiene alas de mariposa, ¿no? Aeros obviamente lo vamos a ver con alas como de pájaro, de ave, mientras que a Psique la vemos con alas de mariposa, ¿no? Y de allí viene también el significado de que, o como esta, el origen de que a Psique se le relacione con las mariposas, ¿no? Básicamente, el mito de Psique es un misterio escondido, ¿no? Sabemos que dentro de estos mitos se encuentran símbolos que son básicamente los héroes, todos los personajes de los que se mencionan dentro de los mitos griegos son básicamente un símbolo de algún misterio, ¿no? Simbolizan cada mito un misterio y cada personaje simboliza algo de ese misterio, ¿no? Entonces, en este misterio, el personaje principal, o como los personajes principales, así lo vamos a dejar como los personajes principales, son Psique y Eros, ¿no? Ambos son nuestros personajes principales dentro de esta historia, ¿no? Entonces, como dijimos, Psique significa alma. Dentro de sus significados significa alma. Entonces, el mito griego de Psique es el misterio griego del alma, ¿ok? Ahora, también, el tema de el aire o del soplo o del aliento, sí, tiene que ver con el tema de cómo los griegos tienen como este pensamiento, o como esta línea de pensamiento en la que se cree que la base del alma, o el alma, es básicamente de aire, ¿no? Pero no el aire normal o el aire que nosotros conocemos, sino una especie de aire como espiritual, o un aire etérico, como le decía Rudolf Steiner, ¿no? En la antroposofía. Entonces, o como una especie de aire como consciente o despierto, que no funciona como el aire de acá, ¿no? Entonces, y aparte el tema del aire y soplo de la vida tiene que también ver con la primera respiración de un bebé, que cuando respira por primera vez se supone que allí entra por completo el alma al cuerpo, y cuando una persona muere y da su último aliento, se supone que ahí sale el alma por completo del cuerpo, ¿no? Y ahí se desvincula del cuerpo, ¿no? Entonces tiene que ver con esos significados, el tema de aire, de soplo y de aliento, ¿no? Entonces, bueno, durante el mito vemos como vemos dos especies de personalidad. Vemos a Psique, que es una
como dijimos, una doncella, la retratan como una doncella virtuosa, una doncella bella, con una belleza no tan solo externa, sino también una belleza interna. Entonces lo que vemos aquí es que psique es básicamente las virtudes, es lo sano, es lo, lo bendito, por así decirlo, y vemos también como contraparte a sus dos hermanas, ¿no? Que representan básicamente las voces de la discordia, representan las desvirtudes, los pecados, representan esta como toxicidad, que no tan solo es toxicidad en el tema como celos, sino también en el tema de la envidia, todo eso, ¿no? Un montón de cosas. Que por ejemplo ellas son descritas como personas que no eran amables, que eran déspotas, todo eso, ¿no? Entonces básicamente vemos aquí esta como contraparte en donde se ve que sí que es como muy luminosa o como muy virtuosa, ¿no? Mientras que las hermanas son la discordia, son la envidia, todo esto, ¿no? Entonces ya para iniciar ahí vemos el tema de las voces del ego, que vendrían siendo las hermanas, que son también, se podrían decir que son como el miedo y la fobia, son también como la envidia y los celos, cosas así, ¿no? Son como la representación de lo que te guía hacia un camino de desvirtud. Mientras que sí que vendría siendo esta como, bueno, como dice su significado, el alma, ¿no? Que es en su naturaleza bondadosa, ¿no? Llena de virtud, de sanidad, ¿no? Entonces aquí ya vemos como el mito nos revela básicamente el comportamiento psicológico del humano, ¿no? Que esta psique siendo nuestra conciencia representada como una doncella, que es básicamente una especie, bueno, ahí sería como la polaridad, que al alma se le considera como una conciencia de polaridad femenina, o sea que más arraigado a ciertas virtudes femeninas como la bondad, la empatía, el amor, todo esto, ¿no? Entonces vemos cómo es representada nuestra conciencia o nuestro ser o nuestra alma como una doncella que es virtuosa, que es bondadosa, que contiene en sí la empatía, ¿no? Y es como lo sano. Y vemos aparte también a las voces del ego, ¿no? Que vendrían siendo las hermanas de psique. Y ahí vemos como las voces del ego tienen como estos celos hacia las virtudes del alma, ¿no? Las virtudes del ser, como nuestro ser o nuestra conciencia o nuestra alma contiene en sí, en su naturaleza, las virtudes. Pero claramente la envidia y los celos de las voces del ego siempre van a estar atacando, ¿no? O siempre van a estar queriendo de cierta forma que las virtudes ya no existan, ¿me entienden? O sea, básicamente es meterle el pie a las virtudes, ¿no? A que provocar una distorsión, provocar disturbios dentro de el ser, ¿no? Dentro de la persona. Ahora, después vemos a nuestro segundo personaje principal, que es Eros. El dios Eros, dios reconocido como el dios del amor, ¿ok? Comúnmente es conocido como el dios del amor, pero obviamente en ciertos misterios, que esto lo vamos a hablar después, en ciertos misterios es considerado como, no como el dios del amor, sino como el dios que busca el amor, ¿no? Entonces, Eros, que aquí podemos hablar de un poco el pensamiento de Carl Jung,
que él hablaba de el animus y el anima. ¿Okay? Aquí podemos hablar de eso, cómo es que psique es el anima, que es el alma, y el animus, que sería como esta parte racional, esta parte como lógica, o básicamente se podría ver como las virtudes masculinas, vendría siendo Eros, ¿no? Entonces, durante el mito, estos dos como conciencias, o estos dos impulsos, o estos dos como patrones de comportamiento, por así decirlo, o estos dos aspectos del ser tienen una interacción, ¿no? Que esto se ve como la interacción sexual que mantiene Eros con Psique durante las noches, ¿no? Que esto tiene un misterio que lo podríamos hablar después, pero bueno. Entonces vemos como el anima con el animus mantienen una interacción, pero la podemos considerar una interacción inmadura, ya que el anima no ha podido como ver el rostro del animus. Entonces una especie de como interacción inmadura, una interacción con un poco de desconexión, ¿no? Entonces, durante el mito, después de que Psique estuviera con Eros durante las noches y todo esto, decidió ir a visitar a su familia. Aquí el mito nos revela cómo es que las voces del ego logran tener un control sobre el ser, ¿no? Logran como controlarlo de cierta forma, haciendo que el anima y el animus se lleguen a separar, dejando al anima, o sea, al alma, parada en lo que es la tristeza, la depresión, todo esto, ¿no? Que aquí lo que podemos, que bueno, eso lo vamos a ver un poquitito más adelante, con el tema del significado de la mariposa. Entonces, al Eros haber escapado, o sea, al haber una separación entre el anima y el animus, que el animus, bueno, después hablaremos de eso, al haber como esta separación, psique o el alma se queda, bueno, también en el mito se ve como es que Psique vuelve a la tierra, ¿no? O sea que Psique vuelve, o el alma vuelve a estar como a vuelve a entrar como a este estado de donde las cosas son como muy literales o son como muy materiales. Básicamente te entra a lo que es el reino del ego, ¿no? Y vive como en esta especie de tristeza y miedo, ¿no? Que ahora, esto también lo podemos ver relacionado con los chakras, como es que Psique, después de como interacción con lo que es el animus, o esta como parte masculina dentro de la conciencia, se devuelve a lo que es a su tierra, por así decirlo, lo cual estaría simbolizado por el chakra raíz. Entonces sí que vuelve al inicio, a donde estaba al inicio, que era su hogar. O sea, vuelve al chakra raíz, ¿no? Que es el primer chakra dentro del sistema de chakra. Entonces, después vemos cómo Psique dentro del mito va donde el templo de Afrodita y empieza a realizar tareas para Afrodita, ¿no? Y que Afrodita la ayudara a volver o a regresar con Eros, ¿no? Entonces esto lo podríamos ver simbolizado como es que Psique, o el Kundalini, si lo podríamos ver así, o la energía que pasa a través de los chakras, sube hasta el chakra sacro, que es el segundo chakra, que está relacionado, como ya sabemos, con la diosa Afrodita. Entonces aquí vemos revelado cómo es que
psique o la conciencia o el alma se mueve de su base, se mueve de su miedo, de su tristeza, se mueve hacia el chakra sacro para poder hacer tareas y purificarlo, ¿no? Entonces, y básicamente las tareas que realiza Psique hacia la diosa Afrodita son estas como tareas, por así decirlo, para purificar el chakra sacro, ¿no? Entonces, como ya sabemos, la última tarea de Psique es ir al inframundo, ¿no? Y buscar una caja de belleza. Entonces, el movimiento que hace Psique de el templo de Atenea, o sea, de Afrodita hacia el inframundo, lo podemos ver como el movimiento de Psique del chakra sacro al chakra plexo solar, ¿ok? O sea que el chakra plexo solar estaría siendo representado por el inframundo, ¿ok? Entonces, sí que, bueno, también hay que decir que dentro del material de la ley del uno se considera que el ego está dentro o habita dentro del tercer chakra, que es el chakra plexo solar. Entonces, sí que al morir dentro del inframundo está teniendo lo que se conoce como una muerte del ego, ¿no? Entonces allí básicamente muere como esta parte que contiene la tristeza y el miedo, todo esto, ¿no? El arrepentimiento, los pecados, ¿no? Que es la parte que fue dominada por las voces del ego, que son las hermanas de Psique. Entonces, cuando Psique muere en el inframundo, básicamente tiene una muerte del ego y se podría ver como el chakra plexo solar activándose, ¿no? Ahora, cuando Eros, el dios del amor, llega a donde Psique, lo podemos ver de dos formas, ¿no? Lo podemos ver como el ánima logrando conectar con el Animus logrando conectar con el ánima después de que el ánima pasara por una especie de purificación antes, ¿no? O también lo podemos ver que ese sería como el significado como más común, o también lo podemos ver como el chakra corazón activándose, ¿no? Que sería básicamente el chakra corazón vendría representando a Eros, ¿no? O Eros vendría representando al chakra corazón. Entonces, que es el cuarto chakra que viene después del chakra plexo solar. Entonces, cuando sí que logra tener como esta muerte del ego o esta muerte material dentro del inframundo o el plexo solar, logra activar el corazón, que vendría siendo Eros, o logra activar o conectar con el Animus, logrando como una especie de conexión que ahora sí es más madura. ¿Por qué? Porque ya ambos saben quiénes son, o sea, ambos ya el ánima o el alma ya se purificó para poder conectar con el Animus, ¿no? O sea, conectar con esta otra parte del ser, ¿no? Que Carl Jung presentaba, ¿no? Entonces, luego de esto se nos dice que Psique es llevada ante Zeus para que Zeus permita que Psique y Eros se casen, y aparte para que Psique se vuelva inmortal y después se vuelva una diosa. Entonces lo que aquí se nos revela es que Psique ya ahora se mueve del corazón, se mueve al chakra garganta. El chakra garganta, como sabemos, es representado por Júpiter o por Zeus, ¿no? Que Zeus es Júpiter y Júpiter es Zeus, ¿no? Según los romanos y los griegos. Entonces lo que vemos es como Psique o el alma o el Kundalini ya se mueve del chakra corazón al chakra garganta, para que el chakra garganta permita la unión de ambas conciencias, ¿ok? Que vendría siendo el tercer ojo, ¿no? El sexto chakra.
Entonces también en el sexto chakra se le atribuye el simbolismo de la inmortalidad. Entonces cuando Psique logra ser inmortal, básicamente está bebiendo el elixir de la inmortalidad, que vendría siendo, se podría ver como el DMT que segrega la glándula pineal, o se podría ver como el elixir de la vida según los alquimistas, ¿no? Entonces, luego de esto, así que sí que habita en el reino del Olimpo, que podría representarse de cierta forma como ya haber activado o haber llegado a lo que es el chakra coronilla, que es también representado o como descrito como el, el reino o el asiento de Dios, ¿no? Entonces aquí vemos como todo el mito nos habla de Psique dentro, bueno, lo podemos ver como Psique logrando activar cada uno de los centros eh, energéticos, o lo podemos ver como Psique logra como activar al Animus, como ya dijimos, el Anima y el Animus, como el Anima o Psique logra activarse, logra purificarse, o sea, el alma logra purificarse para poder conectar con esto que lo puede, que la lleva o la conecta con lo que es el reino espiritual, ¿no? Porque eh, Eros era un dios, o sea que al estar con Eros sí que podía tener como esta interacción con otros dioses, que fue lo que sucedió al final. Entonces lo que también vemos es que dentro del sistema de pensamiento de Carl Jung, entonces el ánima o el alma es lo que se debe de purificar para lograr que el animus, el animus y el ánima se puedan unir y crear como esta conexión entre los reinos que, o sea, Rudolf Steiner los llamaría los reinos superiores, ¿no? Entonces, básicamente es la purificación del alma, o sea, purificarlo de lo que es el ego o la sombra, para poder conectarlo con lo que es el animus, o esta como otra parte que nos logra conectar con los reinos superiores, o con lo que los griegos llamarían el Olimpo, ¿no? Ahora también dentro del mito, como ya habíamos explicado, así que se le representa con alas de mariposa, se le da este símbolo de las mariposas. Este símbolo lo que representa, a ver, bueno, básicamente así que se le representa con la mariposa porque las mariposas simbolizan lo que es la muerte y la resurrección, en el sentido de que las mariposas pasan de ser oruga a mariposa, que también tiene que ver con el renacer, ¿no? Entonces, dentro del mito de Psique, así que durante lo que es anterior a la muerte de Psique, o sea, anterior a adentrar al inframundo, ese como periodo, así que se lo considera como la oruga, como la etapa de la oruga, donde la oruga se va preparando para poder crear la crisálida, que es lo que lo envuelve para durar ahí un tiempo y poder convertirse luego en mariposa. Entonces, durante lo que es el inicio del mito, hasta antes de entrar al inframundo, es la etapa de la oruga, donde vive una especie de vida muy mundana, una vida como muy inmadura, donde podemos ver como de nuevo como la interacción entre Psique y Eros es una especie de interacción muy inmadura, que vemos también como el ánima y el animus tienen una especie de conexión, pero es como muy inmadura, ¿no? De nuevo, es muy como banal, o como muy sí, eso, inmadura, ¿no? Como muy física, no muy arraigada a lo que es lo físico,
Por eso, por ejemplo, en el mito se menciona que Psique y Eros mantenían relaciones sexuales, porque se ve como una interacción muy inmadura, porque tiene que ver con el tema de lo físico, por ende es como inmaduro, ¿no? Entonces, después, cuando Psique entra al inframundo y muere dentro del inframundo, es considerado como la etapa de la crisálida, donde la mariposa empieza a pasar por un proceso de metamorfosis, ¿no? Donde se empieza, físicamente empieza a cambiar su forma para poder convertirse en algo totalmente diferente. Entonces lo que vemos aquí es que en el mito griego, Psique durante la entrada al inframundo y su muerte en el inframundo pasa por una especie de metamorfosis, o sea, cambia totalmente. Aquí vemos como el ánima se purifica a lo que es como originalmente, a lo que era originalmente antes de ser poseído por las voces del ego, ¿no? Que en el mito griego serían las hermanas de Psique. Entonces, después, cuando la crisálida se rompe, se podría ver como a Eros llegar, o el ánima pudiendo como rescatar de cierta forma a Psique o al alma, ¿no? Al ánima. Después, cuando la mariposa logra salir de lo que es el capullo, de lo que es la crisálida, extiende sus alas y empieza su vuelo, ¿no? Y esto lo podemos ver como Psique convirtiéndose en una diosa, ¿no? O sea, perteneciendo ahora ya no al reino físico que es considerado como, o sea, el reino mundano como que es considerado como el reino de la inmadurez, donde habitan el tema del ego, las virtudes y todo esto, ¿no? Y ya ahora pertenece al Olimpo, o sea, pertenece donde están los dioses, donde están los virtuosos, ¿no? Donde está Atenea, donde está Mercurio, donde está Eros, Afrodita, todos ellos, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo es que ahora sí que ya no se ve como una mundana, como una conciencia inmadura, una conciencia arraigada a lo físico, una conciencia que está ligada o está como atrapada con las voces del ego, sino que ya ahora es una conciencia libre, es una conciencia que puede volar, es una conciencia que cambió su forma, que se purificó de cierta forma para poder volar, por así decirlo, o sea, ser libre, en el sentido de que ya no es presa de las voces del ego, porque ya sí que ya no interactúa con lo que dentro del mito, sí que ya no interactúa con sus hermanas, con su familia, porque ya sí que ahora es una diosa, ¿no? Que ya ahora habita en el Olimpo, ¿no? Con los dioses. Entonces aquí vemos cómo es que sí que vendría siendo como el alma, ¿no? Pero bueno, ahora, en las enseñanzas griegas se habla mucho de que el alma es de aire, ¿no? O sea, es considerado como el aire o el aliento. Que esto depende de las enseñanzas, porque por ejemplo, en otras escuelas de pensamiento describen que sí que es fuego, que es la llama de la vida, es lo que, por ejemplo, los arcángeles que son en el sistema de, bueno, los arcángeles que son los espíritus del fuego, son los que se supone que nos dieron como la llama del fuego, o sea, nos encendieron la vida, ¿no? O sea, como que dieron inicio a lo que es la chispa de la vida. Entonces, en esa línea de pensamiento se cree que se considera pues que el alma está hecho de fuego, pero es un fuego santo, ¿no? En otras escuelas de pensamiento, como son los gnósticos, se cree que el alma es de agua, así como Sofía es una conciencia de agua. Se cree que el alma viene como de este océano universal, ¿no? O este océano cósmico, por ende el cuerpo, o sea, el alma es considerado una conciencia de agua, ¿no?
que de nuevo, el agua, el fuego, la tierra y el aire del cual se hablan no son lo que conocemos, sino unas como elementos eterizados, como los llama Rudolf Steiner, ¿ok? Y luego obviamente están otras líneas de pensamiento que creen que el alma es de la tierra, ¿no? Que es básicamente como nativo de la tierra, por así decirlo. Que eso ya son como estas enseñanzas que dan tipo las tribus antiguas, cosas así. Bueno, existe otro misterio o como... Sí, bueno, otro misterio revelado dentro de el mito de Psique, que es básicamente Psique, aunque su traducción del griego al español es alma, Psique al final del mito no sigue siendo el alma. Ok, ahora, dentro del inicio del mito de Psique, Psique viene representando el alma. Pero hasta cierto punto, que es cuando Psique y Eros se unen, o sea, ambos se convierten en dioses, se convierten en uno, ¿ok? Entonces, cuando Psique y Eros se unen en matrimonio, básicamente es la unión del ánima con el animus, haciéndose una sola conciencia. Que esta conciencia que forman estos dos es Psique, ¿ok? Ese es como el fin del mito, explicar cómo es que el ánima y el animus o el alma con la mente o este lado femenino con este lado masculino se unen para formar lo que es psique, ¿ok? Entonces, esto se explica con el tema del complejo que nos da, bueno, la explicación de lo que es el complejo del ser humano que nos da Ra, ¿no? Entonces, bueno, según Ra, este es el complejo del ser humano, que es el cuerpo, la mente y el alma, que lo explica como el complejo cuerpo, mente y alma, ¿ok? Lo pueden buscar, está en los libros de la ley del uno, no me lo inventé, pero bueno. Entonces, aquí los importantes vendrían siendo la mente y el alma. Una raya. Bueno. Entonces, los importantes dentro de esta explicación son la mente y el alma. ¿Ok? Ahí se me borró un poco. Bueno. Entonces, como dijimos, psique vendría siendo la unión de lo que es la parte masculina con la parte femenina. Para Ra, la parte masculina vendría siendo la mente. Entonces, esto vendría siendo el animus. Animus. Y el alma vendría siendo el ánima o la parte femenina. ¿Ok? Es considerado la mente como la parte masculina y el alma como la parte femenina. Y el cuerpo, bueno, tiene su propia explicación, su propio misterio, que luego lo hablaremos. Pero bueno, entonces, básicamente ahí estaría lo que es la parte masculina y la parte femenina, o el animus y el ánima, o la mente y el alma. Ahora, psique vendría siendo esta parte dentro de la primera parte del mito, ¿ok? Ay, no se nota. Ahí. Entonces, dentro de la primera parte del mito, psique vendría siendo lo que es el alma y Eros vendría siendo lo que es la mente, ¿ok? Eros. ¿Ok? Entonces, ahora,
el Eros. Bueno, entonces aquí ya ubicamos como las partes, ¿no? Ahora, psique, el verdadero mito o como el verdadero significado de psique es, bueno, cuando estas partes tienen una interacción sexual, o sea, cuando vemos que en el mito psique y Eros tienen relaciones sexuales, es la representación de cómo la mente y el alma están en su forma como inmadura. Okay, o sea que la mente no se ha desarrollado y el alma no ha madurado, ¿no? Entonces la interacción que hay entre estos es de inmadura, o sea que no hay como no hay una buena conexión, ¿ok? Ahora, cuando psique muere y logra como renacer, como el ave fénix o como la mariposa después de ser oruga y estar en la crisálida, y la mente logra madurar o logra como desarrollarse por completo, empieza a haber una interacción ya más, se podría considerar más madura, ¿no? Entonces, luego, cuando se unen estas dos conciencias, o sea, cuando Eros se casa con Psique, nace de allí, de aquí nace Psique, ¿ok? De ahí nace Psique, ¿ok? Ahí sí se nota. Bueno, entonces nace Psique, ¿ok? Que Psique es el fin, por así decirlo, de la unión del alma con la mente, ¿ok? Ahora, psique es considerado, como ya estamos viendo, la unión del alma con la mente, ¿ok? O sea, es lo que nace de la unión entre el ánima y el animus, o sea, entre el ánima y el animus, ¿ok? Es esta conciencia que nace de estos, pero no es, bueno, se considera que es estos, pero no es ni uno ni el otro, sino que es ambos, ¿ok? Ahora, por este mito, por este misterio de cómo es que psique es lo que nace de la unión madura del alma y la mente, es por este misterio que así que se le considera como una diosa, ya que recordemos que los dioses son conciencias, o sea, son impulsos que existen dentro de la naturaleza. Ahora sí que es parte de los impulsos que habitan dentro del cosmos, o sea, es una conciencia, ¿no? Porque es una diosa. Ahora, para comprenderlo hay que entender esto, ¿no? Cómo es que la conciencia de psique, o sea, la conciencia que da vida, la conciencia creadora, la conciencia que habita en todo como la vida, es lo que es la conciencia que surge de la unión del alma y de la mente, ¿ok? Espero que se haya comprendido esta parte. Es un poco difícil de explicarla, pero bueno, por este misterio es que Psique es considerada una diosa del Olimpo, porque es el nacimiento de la unión de la mente y el alma, y es una conciencia que habita dentro de todo el cosmos o todo el universo o toda la creación, ¿ok? Entonces eso. Ahora, dentro de, bueno, como vimos los significados de psique es el aire, ¿no? Pero no es cualquier aire, o sea, es un aire consciente, un aire que se mueve por voluntad, un aire consciente espiritualmente, ¿ok? Que es lo que Rudolf Steiner, dentro de su escuela de pensamiento, o sea, la antroposofía, explicaba como el aire etérico, ¿no? Que él hablaba de el agua etérica, el aire etérico, el fuego etérico y la tierra etérica, ¿no? Que eran los elementos eterizados. Ahora, psique
es considerada esta conciencia de aire etérico, o sea, es una energía que se mueve, ¿no? Es como la vida que se mueve constantemente. Ahora, podemos ver cómo es que sí que es esta especie de dadora de vida, ¿no? Que ahora también así que se le considera como Sofía, o sea, también se le atribuye este nombre de Sofía, que Sofía dentro del misterio de la escuela gnóstica es esta conciencia femenina que también tiene que ver con Cristo, ¿no? Que bueno, ahí también hay un paralelismo de los misterios de cómo es que en el gnosticismo sí que sería Sofía y Eros sería Cristo, ¿no? Y como ambos también representan como esta unión madura de el ánima con el ánimos, o la conciencia femenina y la conciencia masculina dentro de nosotros, ¿no? O también el nacimiento, también representan este nacimiento de esta como nueva conciencia, que es la conciencia que da vida, ¿ok? Ahora, sí que, como ya vimos, es aire en movimiento, o sea, es vida, o sea, así un concepto así, en movimiento, ¿ok? Así que se le atribuye esto, aparte que también se le atribuye ese simbolismo con las alas de mariposa, como es que las alas de mariposas también tienen que ver con el aire y un montón, muchas cosas, ¿no? Que de hecho en el misterio de Prometeo, cuando Prometeo crea al humano de arcilla, hay ciertas pinturas en las que se ve que Atenea sostiene una mariposa que la introduce al hombre de arcilla, que es Atenea dándole vida a ese hombre, ¿ok? Porque, como sabemos, sí que es vida, ¿ok? Y la vida es en movimiento, o sea, todo se mueve, todo tiene ciclos. Por eso es que existe la vida, la muerte y la resurrección, ¿no? Que es lo que sí que pasó durante todo el mito, ¿no? Entonces, al ser el aire en movimiento y hacer la vida en movimiento, que la vida existe en todas partes, por eso es una conciencia, porque existe en todas partes. Tengo a mi gata acá. Existe en todas partes y habita en todas las partes la vida. O sea que sí que existe en todo, ¿ok? Así como también los otros dioses, ¿no? Ahora, el que sí que sea este aire en movimiento, aire consciente, nos da paso a entender por qué la energía se mueve, ¿no? Ahora, como sabemos, dentro de la espiritualidad, la energía se mueve, y también dentro de la esotérica, la energía se mueve en espiral, que es básicamente la proporción áurea, algo así, que es, bueno, ahí lo voy a dejar, que es una ecuación matemática que demuestra cómo es el movimiento como de la energía, ¿no? O del universo o del cosmos, ¿no? Que es el movimiento circular, que también tienen las galaxias, que tienen los planetas alrededor del Sol, todo eso, ¿no? Todo tiene que ver con ese como movimiento como circular, ¿no? Ahora, la energía también se mueve así, es el movimiento de la energía, porque también lo podemos ver en el campo electromagnético, cómo es que en el campo electromagnético existe esta polaridad que atrae la energía y la polaridad que expande la energía y crea esta especie de círculo que se ve en el campo electromagnético. De hecho, se ve en el campo electromagnético de la Tierra, ¿no? Cómo es que existe como este polo que atrae la energía y este otro polo que expulsa la energía, creando este ciclo o este círculo, ¿no? Que viene siendo el movimiento que tiene la energía, ¿no? Ahora, esto viene a raíz de cómo es que psique es el aire en movimiento. Básicamente, lo que mueve, por así decirlo, todo es el aire, o es psique, ¿ok? Psique, el aire eterizado,
o el aire consciente o el aire en movimiento, el aire que se mueve para poder crear, ¿ok? Y bueno, como vimos, la energía se mueve para poder crear, ¿no? Entonces tiene parte del movimiento que tiene psique, o que tiene como la energía, o que tiene estas conciencias, es la vida y la muerte y la resurrección, o es la vida, la muerte y la regeneración, ¿ok? Que lo vemos en todas partes, como pasamos de invierno, verano, primavera, otoño, invierno, así, que son cuando las plantas florecen, luego se mueren, se marchitan, pasa el invierno, todo eso, y luego vuelve a haber primavera y las flores vuelven a crecer, todo esto. O como una mariposa pasa de ser oruga, muere de forma metafórica y se convierte en mariposa, ¿no? O también en el misterio de Cristo, como es que mueres, vives, mueres y después resucitas, ¿no? Entonces, básicamente, el movimiento que tiene psique, o que tiene como esta energía consciente, conlleva lo que es la creación de algo luego la destrucción de esto y la regeneración de eso, pero ya mejor, porque por ejemplo en el mito de Psique deja de ser humana después de su muerte, se convierte en una diosa, ¿no? Entonces lo que vemos aquí es también cómo es que la mariposa, o sea, de aquí también nace el tema del simbolismo de la mariposa, de cómo la mariposa es oruga, luego muere metafóricamente para convertirse en una mariposa, o sea, deja su cuerpo material, su cuerpo inmadura, su vida tóxica, para poder convertirse en mariposa y tener una vida libre, una vida sana, ¿no? Que también esto tiene que ver con el tema del fénix, cómo es que también el fénix muere para renacer, para mejorarse, para que sus plumas sean mejor, para que su fuego sea más ardiente. Entonces aquí vemos cómo es que esta energía en movimiento, como este movimiento de psique, tiene que ver con la regeneración, con la creación, la destrucción y la regeneración, ¿ok? Entonces aquí vemos como este movimiento cíclico, de cierta forma, que contiene o que habita dentro de el cosmos, del universo, de la creación, que es la vida, la creación, la muerte y la regeneración, ¿ok? Y vemos ahí el ciclo, o como el movimiento de la energía que es circular, o que es como, sí, bueno, sí, circular, cíclica, ¿no? Y aquí vemos este misterio, ¿no? Resuelto, de cómo es que esto nace de psique, de la unión de lo que es el alma y la mente. Psique, dentro de los misterios, es como el fin de nuestro viaje, o sea, dentro de nuestra vida, que sería nuestro viaje, el fin o como la meta sería llegar a psique, llegar a encontrar a psique, ¿ok? Y esto lo vemos dentro de los mitos de los héroes, ¿no? Como es que, por ejemplo, Odiseo, después de la guerra con Troya, decide regresar a su patria, pero dentro de ese viaje suceden diferentes dificultades y pasa por diferentes pruebas, pero cada una lo va como mejorando, o como le va ayudando en su camino, para luego encontrarse con su esposa, que su esposa vendría representando psique, ¿no? Y vendría representando como esta conciencia dadora de vida. Y aquí vemos de nuevo cómo es que a psique se le representan con estas conciencias, o como con este estereotipo, por así decirlo, que es la mujer, porque psique es el alma y es el soplo de vida, es lo que da vida, o sea, es la dadora de vida, por ende se le representa con este símbolo, porque la mujer es quien logra crear vida y dar vida. Por ejemplo, lo vemos en Blancanieves, cómo es que Blancanieves viene representando
conciencia viene representando a Psique, que es la dadora de vida, y el ánima, o sea, el animus o la mente vendría representando al príncipe que la va a salvar. La Bella Durmiente, cómo es que de hecho vamos a hablar de las doncellas durmientes y cómo las doncellas durmientes representan el viaje del héroe, cómo es que sí que está dormida, ¿no? Pero bueno, un poquito más adelante. Entonces, vemos como la meta de nuestra vida es encontrar a Psique, o sea, es lograr generar este equilibrio o lograr generar esta unión entre la mente y el alma para poder crear a Psique, crear como esta conciencia que da vida, pero no da vida tan solo físicamente, o sea, aunque se le representa con mujeres, no es que activando esta conciencia o haciendo nacer esta conciencia logramos dar vida físicamente, sino que es dar vida a temas como espirituales, o sea, dar vida a luz, ¿no? Dar a luz, que es crear luz, encontrar la luz dentro de nosotros, ¿no? Encontrar la luz, que sería como el chakra coronilla, ¿no? Que es donde se supone que habita la luz, o como de donde canalizamos la luz, ¿no? Vemos como dentro de estos mitos, por ejemplo, Blancanieves, vemos como Blancanieves está dormida dentro de una cúpula y el príncipe la va a salvar y la despierta con un beso de amor. Y luego se van a un castillo en el cielo. Bueno, entonces aquí vemos también misterios revelados, o sea, todos estos misterios de los que nosotros hablamos están en todas partes, o sea, vemos estos misterios por todas partes porque son misterios ocultos, entonces están frente de nosotros pero están ocultos, o sea, hay un velo que nos oculta o nos borra o nos ciega a estas verdades, pero cuando nosotros logramos comprender estos misterios, empezamos a comprender la realidad de estos misterios, el velo se va desvaneciendo, o sea, vamos perdiendo esta como ceguera espiritual. Entonces vamos viendo que, por ejemplo, Blancanieves es Psique y es el ánima, y el príncipe es Eros, es el animus, que va a rescatar a la princesa, a la Bella Durmiente, que va a rescatar a la conciencia de Psique durmiente, que hay que purificar, que se está purificando y hay que ir a despertarla con un beso de amor, que el beso de amor es básicamente ya esta interacción madura, porque ya no hay interacción sexual, es interacción madura, es un beso sincero, o sea, ya no hay esta como lujuria entre medio, o sea, ya no hay estas conciencias inmaduras, sino ya hay una conciencia madura donde ya no se considera el cuerpo, sino el amor verdadero, ¿no? Y aquí vemos este despertar de Psique y el llegar como al cielo, ¿no? Ahora, Psique es lo que nos da la conexión con lo que Rudolf Steiner llama los reinos superiores, o lo que los hermeticistas llaman como el espíritu del todo, o nos conecta con el todo. ¿Ok? Entonces, bueno, como vimos, Psique dentro del mito, como vimos al principio, Psique es el alma. ¿Ok? Entonces, Psique al pasar por una purificación, o sea, al pasar dentro de los chakras, que todo esto es lo mismo. ¿Ok? Que Psique o el ánima se una con el animus tiene también que ver con cómo los chakras se van activando y todo esto. ¿Ok? O sea, el nacimiento de Psique tiene que también ver con la activación de cada chakra. ¿Ok? No es que sean
misterios diferentes, que es lo mismo, pero se puede ver o se puede explicar de formas diferentes, ok, como lo estamos haciendo ahora, que estamos explicándolo de diferentes formas, pero uniéndolo todo. Entonces, este misterio de que sí que nos conecta con los reinos superiores, o es como la conexión con los reinos superiores, o con el todo, como lo llamarían a Dios los hermeticistas, es cómo es que Psique y Eros se unen para poder habitar en los reinos superiores. O sea, cuando existe esta unión entre el alma y la mente, o entre el ánima y el ánimus, se crea esta conexión y se nace esta conexión entre nosotros, nuestra conciencia mundana, que es considerada la conciencia inmadura, y nuestra psique, que es considerado como nuestra conciencia, se podría llamar como el subconsciente, o está como conexión, bueno, no, sería la conciencia suprarrenal, que es lo que nos conecta con los reinos superiores, logra como el alma y la mente crear como esta conciencia suprarrenal, ok, que luego vamos a hablar de los 3 niveles de la conciencia, o los 3 niveles del ser, ok, o los 3 niveles del espíritu. ¿Ok? Que tiene mucho que ver con esta explicación. Entonces, sí que es como el puente o la conexión con el todo. ¿Ok? Es la conexión con el Olimpo, ¿no? O con el cielo. ¿Ok? Como lo vemos dentro del mito de Psique, como es que Psique al final de su historia, al unirse con el Animus, o sea, el ánima con el Animus se unen, logra crear como esta conexión o este camino al Olimpo, ¿no? Entonces, aquí lo que se nos revela es que nosotros, al hacer un trabajo de balance energético, o sea, o de balancear nuestras virtudes, o de manifestar las virtudes, o de sanarnos psicológicamente, espiritualmente, o como lo quieran ver, pero sanándose, logras crear esta conexión con los reinos superiores. Ahora puede verse de diferentes formas esta conexión. Puede verse desde de verdad una verdadera conexión en donde una persona de verdad canaliza todo esto, o con, bueno, entonces por ejemplo, vemos en Blancanieves cómo es que después de que el príncipe y Blancanieves se unieran de cierta forma al final de la película, van hacia lo que parece ser un castillo en el cielo, que es básicamente la representación de los reinos superiores, ¿no? Como los llamaría Rudolf Steiner. Entonces, ahí se nos vuelve a revelar cómo es que Psique, o el nacimiento de Psique, o el nacimiento de esta conciencia, nos hace como mover nuestra energía, o nuestra nuestra energía, nuestra alma y nuestra mente, creando como esta conexión con eso, como ese reino que también se mueve, ¿no? Porque al ser psique y al ser ese reino todo de psique consciente, todo allá se mueve, entonces te vuelves como parte de eso, y obtienes como esa conexión, ¿no? También el tema del aire en movimiento, o esta como energía en movimiento, tiene mucho que ver con lo que es el Kundalini, cómo es que la energía se tiene que mover, como la energía que pasa a través de los chakras. O sea, el Kundalini es energía en movimiento, ¿no? Entonces tiene que ver también con ese misterio, ¿no? Ahora, Psique, como ya vimos, es siempre representada dentro de los misterios como la doncella durmiente, o es la doncella que tiene que ser salvada, ¿no? Ahora, Psique, este misterio por ejemplo, que se ve revelado en La Bella Durmiente, es muy específico, o sea, es muy, de verdad, muy específico. ¿Por qué? Bueno, básicamente en el cuento de la Bella Durmiente es una doncella también, que es muy bella por fuera y muy bella por dentro, y que queda hechizada y
queda dormida de por vida, ¿no? Y lo único que la salva es un beso de amor, pero durante esto ella está durmiendo en lo alto de una torre, ¿ok? Entonces, lo que vemos aquí es que la Bella Durmiente claramente es Psique y el príncipe es el Animus o es Eros, ¿no? O es la parte masculina dentro de la conciencia o del ser, ¿no? Y la conciencia femenina, la parte femenina dentro del ser, se encuentra dormida, o sea, se encuentra como, sí, bueno, se encuentra dormida o oculta, ¿ok? Ahora, la torre, la parte de abajo de la torre, o sea, como la base de la torre o el cuerpo de la torre, es la representación del tronco encefálico. Ok, es la representación del tronco encefálico, y la torre, o sea, el cuarto donde se encuentra la princesa durmiente o la bella durmiente o la doncella durmiente, es el tercer ventrículo. Ok, y la princesa durmiente o la bella durmiente o la doncella durmiente es la glándula de la hipófisis o la glándula pituitaria. Y a veces en estos cuentos se dice que la doncella o la torre es custodiada por un dragón, que el dragón es la representación de la glándula pineal. ¿Ok? Que bueno, ahí voy a mostrar, por así decirlo, cómo se ve o como la diferencia o la similitud que hay entre el tronco encefálico, la torre, el dragón, todo eso, ¿no? Que bueno, eso sería como el misterio, ¿no? Entonces, la psique nace dentro de la mente profunda o como lo más adentro que hay dentro de la conciencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque el tercer ventrículo y exactamente la glándula de la hipófisis o la glándula pituitaria se encuentran muy adentro de las capas del cerebro, ¿no? Entonces, sí que el nacimiento de psique sucede dentro de o sea, en las profundidades de la mente, ¿no? O en lo profundo de la conciencia. Por eso es que también psique muere en el inframundo y es salvada por el ánima, por Eros, por el Animus, por Eros, y luego se unen, ¿no? Porque es allí como que sucede todo dentro de las profundidades del alma, de la mente, es que sucede esta unión de ambas conciencias, del ánima con el ánimos, y se crea y nace el alma o el espíritu o psique, ¿ok? Nace psique, que bueno, vendría siendo el alma, ¿ok? Que después también vamos a hablar la diferencia entre alma y espíritu y cómo funcionan, ¿ok? Pero bueno, sí que sería el alma, y de esta unión entre la mente y el alma nace el alma, ¿ok? Que también sería como la mente y el corazón, de la mente y el corazón nace el alma o la conciencia, ¿ok? Entonces, pero esto sucede dentro de la mente, de los profundos de la mente, que esto lo vamos a ver más en el capítulo, en el episodio de los tres niveles del ser o del espíritu o de la conciencia, que donde explicamos cómo funciona la mente profunda, o sea, explicamos como las tres partes del ser, y en eso está lo que es la mente profunda o también conocida como la supraconciencia, que es lo que nace de la unión entre la conciencia o la parte consciente y el subconsciente. Entonces, sí, eso sería el misterio de hoy. Espero haberme dado a entender. Espero que se haya entendido todo, hasta los dibujos que hice. Y bueno,
Espero que les haya servido. Esto va a servir para seguir explicando, desarrollando mi pensamiento, mi línea de pensamiento que estoy intentando mostrar. Así que eso.